y había un silencio que parecía una iglesia. O sea, nadie hacía ruido, todo el mundo callado, fue un palo. Nosotros, además, nos tocó bastante de cerca en el equipo LCR, porque nosotros la noche antes, luego lo personal, pues es un tío macho que te cruzas con el paddock y con él y le agachaba la cabeza y no te saludaba, porque se llevaba lo profesional a lo personal, ¿no? Que se sufrió muchísimo con la muerte de Cato o con la de Marco, y han sabido reponerse, han sabido sacar fuerzas de flaqueza. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy ya habéis visto la intro que viene fuerte. Hablaremos del equipo Gresini, un poco quién es quién en el equipo Gresini, cuál ha sido su trayectoria, de dónde vienen y quiénes son y por qué. Y por qué son así, que es muy importante. Como siempre, os doy un poco de datos, os doy un poco de historia sobre este equipo y luego la conversación con Óscar Aro, que hoy viene potente, ya os lo anticipo. Antes de que empiece todo, quiero que veáis esto. Si la pareja hubiera sido Stoner-Marc, ¿Marc habría sido campeón del mundo en 2013? Claro, es que aquí esta es la popular opinión. Yo digo que... Me agrada mucho Alex Márquez, pero mi opinión es que si Marc no le dijera cómo tiene que tratar la moto, sería un piloto medio-bajo en MotoGP. Para mí, Jorge Martín, mandamiento número 1, me voy a vivir a Andorra. Un día habría que hablar sin tapujos del tema Andorra. Es un tema que escuece mucho en una sociedad donde... sí que sean popular. Si Pedro Acosta no consigue una victoria en MotoGP en sus 2 primeras temporadas, ¿será creíble cuando lo haga bien sobre una Ducati? Qué bueno. Es la segunda entrega de la Unpopular Opinions, que es uno de los vídeos más potentes que tenemos para miembros y que más os ha gustado. Así que esta semana lo soltamos solo para miembros. Si no eres miembro, corre a hacerte miembro para poder ver este vídeo y la cantidad de contenido que hacemos para vosotros, porque cada semana hay un vídeo. Tenemos... Bueno, es que no quiero desvelar más. Vale. En la descripción del canal tenéis la pestaña de unirse para haceros miembros y si no hay una descripción, un tutorial de cómo hacerte. Bueno, vamos con el equipo Gresini. El equipo Gresini, lo que hoy conocemos como el Gresini o el Gresini Team, es el equipo que creó Fausto Gresini, un piloto de los años 80-90, siempre en la categoría menor, en la de 125 centímetros cúbicos, donde fue 2 veces campeón del mundo, 21 victorias en grandes premios y los campeonatos que consiguió en el 85 y en el 87. 3 años después de su retirada, monta el equipo Gresini y lo hace a lo grande, con Alex Barros, con Honda en 500 centímetros cúbicos en la categoría reina. Tras 2 años en la categoría reina con el brasileño, dan un paso atrás y se meten de lleno en 250, con Loris Capirossi como principal protagonista, para acabar volviendo a la categoría reina ya MotoGP en 2002 con Daijiro Kato, que había sido campeón del mundo de 250. Pero para no hacerlo tan ida y vuelta, yo creo que vamos tirando año por año todos los hitos de Gresini para que comprendáis cómo fue un equipo y cómo ha sido un equipo que siempre ha luchado por el campeonato del mundo y por tener a los mejores pilotos. Como os digo, Loris Capirossi es el gran protagonista de la clase intermedia de 250 centímetros cúbicos. En el año 2001, Daijiro Kato se proclama campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos. En 2003 llega la tragedia. Nos deja Daijiro Kato, pero ese mismo año Sete Gibernau hace de tripas corazón y es subcampeón del mundo de la categoría reina de MotoGP con 4 victorias, con 4 grandes premios ganados. Nos vamos a 2005, Sete Gibernau sigue siendo la punta de lanza del equipo, esta vez haciendo pareja con Melandri. En 2006 se da la mítica victoria de Toni Elias sobre Valentino Rossi en Estoril. En 2010 presentan a Marco Simoncelli como nuevo piloto de MotoGP y ese mismo año Toni Elias, que venía de batirse con Rossi en MotoGP, desciende una categoría a 250 y ahí es campeón del mundo. 2010, Toni Elias campeón del mundo. En 2011 vuelve a golpear la tragedia al equipo Gresini. Es el año en el que fallece Marco Simoncelli en ese accidente que todos tenemos en la cabeza de Malasia. 2014 es un año importante porque debutan en Moto3 con Bastianini, que será uno de los nombres clave también como piloto dentro de Gresini. En 2017
Por la parte alta hay un cambio importante, abandonan Honda y se van a Aprilia, al proyecto Aprilia con Aleix Espargaró, y por la parte de abajo, en Moto3, debuta Jorge Martín. Un año después, 2018, Jorge Martín, campeón del mundo de Moto3 con Gresini. Y entramos aquí en el año clave para el equipo. También le golpea la tragedia porque fallece el propio Fausto Gresini durante la pandemia, durante el COVID, a resultas de esas enfermedades que fue encadenando. El 23 de febrero de 2021 fallece Fausto Gresini. Y esto es un antes y un después en el equipo, porque después de la pandemia se intenta reanudar el Mundial, de hecho se hace en el mes de julio del 21, y en ese tramo de tiempo la familia une filas y decide seguir adelante con el equipo. En la entrevista que le hicimos a Nadia Padovani nos lo contó así. Loro, i miei figli, hanno avuto un po' di paure all'inizio. Però io ero molto determinata a portare avanti quello che aveva fatto mio marito e la sua squadra, le sue persone, quindi è stato molto più forte questo senso di continuità. Lo voglio fare, anche se non sapevo quasi niente di questo mondo. Però mi sono impegnata tantissimo. Nel 2021 ho passato tantissime ore in azienda per capire come funzionavano le cose. En 2021 se configura esta nueva estructura con Nadia Padovani al frente del equipo, se pone la camisa azul de Gresini, acude a los circuitos como directora y como propietaria del equipo Gresini y tiene a sus dos hijos en intendencia. Digamos que tiene a Lorenzo Gresini en la parte administrativa y a Luca Gresini liderando el proyecto de Moto2. 2022 es el año en el que Gresini vuelve a cambiar de fábrica, deciden coger dos Ducati para competir y atención a sus pilotos. Tienen a Bastianini y a Di Giannantonio. Bastianini ese mismo año hace 4 victorias con Gresini y le catapulta, pasando por encima de pilotos Pramac, le catapulta a Ducati oficial. En 2023 se registra la llegada de Alex Márquez al equipo, en aquel momento en el que, contado por Marc, le dice: oye, si estás sin moto, apuesta por tu carrera. Invierte en tu carrera y firma por el equipo Gresini en un contrato en el que prácticamente no hay ficha para el piloto y se las arregla con sus sponsors para seguir cobrando, pero sin estar en cuenta de Gresini. Alex Márquez, que ahora mismo está coqueteando este mismo año con ser líder y ya ha sido líder del Mundial de MotoGP, entra en 2023. 2024 es un año absolutamente clave para el equipo porque une a los dos hermanos Márquez. Marc se desliga del contrato que tenía con Honda en un año muy turbulento y acaba pilotando una moto con Gresini al lado de su hermano. La historia de Marc Márquez con Gresini es tan reciente que la vamos a comentar en una sola línea. En 7 grandes premios, Gigi Dall'Igna, que es el gran artífice de la Ducati, el ingeniero jefe, director de operaciones en Ducati, se da cuenta de que con una moto muy inferior, Marc Márquez está pilotando y está llevando la Ducati de Gresini a cotas insospechadas, ya ha hecho algún podio, está siempre arriba y le firma para ser piloto oficial de Ducati en Ducati Lenovo, por delante de Jorge Martín, que ese año fue campeón, acabó siendo campeón del mundo. Este paso de Márquez por la estructura Ducati se vivió de una manera muy especial en Gresini, que fijaos de dónde venía, y con una Nadia Padovani que prácticamente se acababa de hacer cargo del equipo y le viene un 8 veces campeón del mundo. Avere Marc, sì, era un po' all'inizio, un po' come posso dire, questa persona così importante, anche un po' timore di parlare con lui, perché comunque è molto grande qua dentro, cioè veramente tanto, Marc. El curso actual 2025 también muy interesante porque reciben a un piloto que Ducati había fichado el año anterior en Moto2. Bueno, el año anterior no, 2 temporadas antes. Hizo su última temporada de Moto2 teniendo contrato con Ducati oficial.
y acabó siendo piloto de Gresini Fermín Aldeguer. A partir de la llegada de Nadia Padovani, la comunicación del equipo Gresini ha sido muy fresca, mucho más modernizada y le recibieron con aquella portada de Nirvana en la que daban la bienvenida a Fermín Aldeguer. Así que esta ha sido toda la trayectoria del equipo Gresini año por año. Ahora mismo su currículum está jalonado por 4 campeonatos del mundo. Dajiro Kato en 2001, 250 centímetros cúbicos, Toni Elias en 2010, Moto 2, Jorge Martín 2018, Moto 3 y Matteo Ferrari 2019 en Moto E, que es una categoría que también contempla, que también está bajo el paraguas de la estructura de Gresini. Vamos a conectar ahora con Óscar Aro, así que auriculares para acá para escuchar bien lo que nos tenga que decir Óscar Aro, que fue rival de Gresini durante tanto tiempo. Aquí está Óscar Aro, siempre ahí de blanco impoluto, tío, con tu camisita ahí. ¿Cómo molas, tío? ¿Cómo molas? Hola. ¿Qué pasa? Buenos días, Nico. Me tienes currando todos los días, tío. Claro, porque es que esto no para, tío. Oye, bueno, ya hemos hablado del equipo Gresini, de toda su trayectoria, cómo nació, tal, y tengo muchas ganas de hablar contigo porque siempre que hemos hecho estos vídeos, pues tú has trabajado con el protagonista del vídeo, pero en esta ocasión con Gresini tú los has tenido de rivales. Aunque también hay un enlace, porque yo creo que Fausto era muy amigo de Ángel Nieto y también por ahí había una relación especial. Entonces, si te parece, vamos a comentar un poco cómo era el equipo en la primera parte, cuando estaba Fausto Gresini en vida, y luego comentamos el actual Gresini que se ve hoy con Nadia Padovani al frente. ¿Cómo era Fausto Gresini como director y como dueño del equipo, Óscar? Bueno, Fausto era un tío muy competitivo, muy competitivo. De hecho, era nuestro rival casi directo, pero más que nada porque éramos los 2 equipos satélites de Honda. Y al final, pues bueno, pues el bienhacer de Lucho y las buenas relaciones que tenía Lucho con Honda, pues al final nos quedamos como equipo, como el único equipo, ¿no? De la fábrica como equipo satélite, ¿no? Sí que es verdad que Fausto siempre ha estado buscando, al ser tan competitivo, digamos que Lucho es muy competitivo, pero Lucho es más fiel a todo lo que tiene alrededor, ¿no? Sin embargo, Fausto... esto le da igual, él quería una moto para ganar, él quería avanzar, es un tío que para nosotros era un ejemplo a seguir porque cuidaba muchísimo la imagen, pues casi todo el dinero que ganaba Fausto lo invertía en la imagen de la escudería, tenía un hospitality siempre espectacular, el equipo, lo hacía muy bien Fausto, pero bueno, se fue a Aprilia, o sea, fue tocando palos y se fue al equipo de Aprilia. Y luego, como Aprilia pues resultó no ser lo que él quería, también decidió cambiar a Ducati. Es un tío que no le importaba esto, ¿no? El ir cambiando. Es un poco la metodología de un piloto como era él, ¿no? Un piloto de 125 de la época, ¿no? Ibas buscando siempre la moto más competitiva para ganar y al final, pues, esto le hacía ir moviendo el culo de asiento en asiento, ¿no? No como Cecchinello, que decidió... Es un tío que muere por y para Honda y que, bueno, que decidió quedarse ahí y luchar. O sea que él trasladó un poco el hacer de un piloto mientras era dueño de equipo. O sea, siempre buscando la moto más rápida, los pilotos más rápidos y ganar y ganar y ganar, ¿no? Esto ha sido así. Siempre el Fausto siempre ha sido así. Tuvo aquel año magnífico cuando llegó a MotoGP con el equipo, acordaros, de Telefónica, ¿no? Donde Ángel Nieto era incluso el team manager, aquí como el director deportivo, ¿no? Del equipo, donde estaba Sete Gibernau y Kato. Y es un tío, macho, que lo ha hecho muy bien siempre. Ha tenido muy buena imagen. Fue capaz casi de disputar un mundial a Honda con una moto no oficial, como era aquella moto de Sete. Entonces, para mí es uno de los team managers como digamos, en la manera profesional de los más profesionales que ha habido en ese aspecto, ¿no? Luego, lo personal, pues es un tío, macho, que te cruzas con el paddock y con él y le agachaba la cabeza y no te saludaba, porque se llevaba lo profesional a lo personal, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta de Lucho, de Cecchinello, es que, aunque es un equipo satélite, es un tío que se alegra por el bien de todos, ¿no? Creo que al final le debemos todo lo que somos al motociclismo.
y sobre todo al ser un team manager de un equipo satélite, sabes lo difícil que es llegar. Por eso Lucho siempre se alegra, pues cuando, imagínate, de las primeras personas que fue a felicitar a Paolo cuando ganó el Mundial el año pasado con un equipo satélite fue Lucho, ¿no? Porque al final aquí hay que alegrarse de todos, ¿no? Esto es bueno para todos. Y Fausto tenía ese toque de, pues también del piloto, ¿no? De decir, yo no me alegro que gane nadie, yo quiero ganar yo todo el rato, o yo o nadie, ¿no? Y tenía ese toque personal que le tenía, pues hacía que tenía algunas enemistades en el paddock. Oye, ¿estoy yo equivocado o él estaba también bastante unido a Ángel Nieto? Sí, ten en cuenta que son pilotos de la misma raza, ¿no? De pilotos pequeños, del 125, del 80, del 2,5, son pilotos que han compartido escuderías, son pilotos que han compartido esa época, entonces se tiene mucho respeto entre ellos. De hecho, a Ángel le salió la oportunidad de Telefónica de involucrarse con él y se fue como team manager ahí, o como director deportivo en aquella época. Entonces, es un tío que para mí, Fausto, era súper competitivo, y el súper competitivo te lleva a tener amigos, pero también a tener muchos enemigos, ¿no? Porque al final, la gente que es muy competitiva muchas veces no sabe separar lo que te decía antes, ¿no? De lo personal de lo profesional. Y entonces están siempre involucrados de una manera que es una competición. Yo, por ejemplo, con Nadia, con su mujer, que ella no venía prácticamente a las carreras, yo apenas la conocía. Pero es una mujer que te encuentras en el paddock y te saluda, hablas con ella, cualquier miembro del equipo, ¿no? Yo tengo muy buena relación con prácticamente todo el equipo de Beresini porque los conozco desde hace 30 años. Y hay muchos que son los mismos, hay gente joven, pero hay muchos que son los mismos. Entonces, tengo muy buena relación, pero con Fausto me ha llegado a pasar muchas veces de cruzarme en el paddock con él, agachar la cabeza y no saludarte. Que a mí eso es absurdo, pero bueno, respetable, ¿no? Responde a aquello tan futbolístico de al rival ni agua, tío. Total. Oye, bueno, es que yo recuerdo incluso en algún documental, creo que recientemente el que ha emitido Teledeporte de Ángel Nieto, que yo creo que en alguna carrera Ángel decía, no, ahí a Fausto le decía que se viniera detrás de mí para que aprendiera el circuito, o sea, en aquella época que competían los dos y que estaban en misma escudería y tal, y claro, yo en la época que hemos estado en los circuitos, que a mí me ha tocado con Telecinco allí, les he visto siempre en charlas entre los dos, o sea, como que se reconocían de iguales, ¿no? Digamos. Hombre, Fausto no tiene los títulos ni por asomo ni Ángel, pero Ángel es que era muy especial. Ángel era una persona que era súper respetada en el paddock porque es un tío que moría por este deporte. Entonces, yo he visto a mucha gente doblegar la cabeza con Ángel al final, con los años, ¿no? Porque al final yo creo que, no te voy a decir nombres porque es un poco feo, pero hay muchos pilotos que se han enfrentado a Ángel y con el paso de los años han agachado la cabeza y han pedido disculpas y han querido ser incluso amigos de Ángel, ¿no? Porque al final, tío, hay una parte humana que es lo más bonito del Mundial de Motociclismo, ¿no? Que al final, sobre todo los que ya llevamos muchos años, que ahora todo se ha monetizado demasiado y se ha profesionalizado demasiado, pero ten en cuenta que antes viajamos todos en caravanas y vivíamos todos, éramos como un circo, ¿no? Éramos como los cirquenses o como los gitanos. Íbamos todos en caravanas, éramos poblados y allí era normal la convivencia, era muy bonito. Eran como 8 meses viviendo con la misma gente en caravanas, viajando de circuito en circuito y hay 1000 anécdotas. Entonces esa es la parte más bonita y la parte más humana que Ángel siempre defendía del motociclismo, ¿no? Cuando todo esto ya se profesionaliza tanto y ya empiezan a existir esas imágenes de team manager y los camiones y los hospitalities y empezamos a rodearnos de gente que seguramente más que como pasión vienen por un tema económico o por estudios, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos, no problemas, ¿no? Sino una de las cosas que pasan ahora es que el paddock, esa pasión que había antiguamente, no existe, pero porque son chavales que vienen de estudiar una ingeniería. Yo tengo muchos ingenieros, tío, había muchos ingenieros, cada vez hay más, que no se montan una moto en la vida y no saben lo que es una moto y lo que pasa es que son muy buenos ingenieros y entonces los equipos los fichan para hacer los estudios de telemetría y de ingeniería, pero no hay esa pasión que había antes. Antes es que éramos unos enfermos de esto. Entonces,
eso unía mucho y había mucho respeto entre los pilotos, muchísimo. Y eso es lo que había entre Fausto y Ángel. Pues mira, me estoy recordando ahora que tenemos que hablar del tema Cato y Simoncelli, que fueron dos asuntos que le ocurrieron en el equipo de Fausto, pero es que estoy recordando que cuando sucedió lo de Luis Salom en Cataluña, yo estaba con Ángel y Fausto vino a verle, o sea, vino a verle a buscar un abrazo, tío, porque era un momento muy duro, ya se había hecho público el fallecimiento de Luis. Y yo estaba allí, bueno, estábamos todos consternados, ¿no? Y de repente vi aparecer a Fausto Gresini, que venía a abrazar y no se dijeron nada. Se abrazaron y no se dijeron nada. ¿Tú cómo recuerdas aquellos dos palazos que es perder un piloto? Bueno, fueron dos pilotos al final en toda la historia de Fausto Gresini, que fueron Cato y Simoncelli. Aquello también te tiene que marcar, ¿no? Tiene que ser un momento muy, muy, muy duro, ¿no? Bueno, yo el momento más duro que he visto en un circuito que he vivido fue el de Marco, el de Simoncelli en Malasia. Aquellos en el paddock, a lo mejor somos, no me sé el número exacto, pero imagínate que somos 3.000 personas trabajando y había un silencio que parecía una iglesia. O sea, nadie hacía ruido, todo el mundo callado, fue un palo. Nosotros, además, nos tocó bastante de cerca en el equipo LCR porque nosotros la noche antes habíamos hecho un acuerdo verbal, un contrato verbal con el manager y con Álvaro Bautista, ¿no? Entonces Álvaro Bautista correría con nosotros la siguiente temporada y por la mañana pasa esto. Entonces Honda nos pide que Fausto se quede hecho polvo, se queda así su principal piloto. Y Honda y Fausto pues nos piden quedarse con Bautista. Y Lucho, una vez más, con la generosidad que le caracteriza a Lucho y la buena gente que es, y viendo el percar como estaba de duro, pues Lucho decidió, hacer caso omiso a ese acuerdo verbal que habíamos creado en el hall del hotel del Pan Pacific, que tú lo conoces, que ahí es donde nos ponen los pilotos y los managers a hablar y tal. Y allí habíamos hablado la noche anterior y entonces Lucho, por mediación de una petición de Honda, decide ceder a Álvaro Bautista a Fausto Gresini, ¿no? Con una Honda. Entonces nos quedamos nosotros sin piloto porque ya faltaban 2 carreras para terminar el Mundial y al final hablamos con Honda y subimos a Stefan Bradl, que fue el campeón del mundo ese año de Moto2 y decidimos subir a Stefan Bradl. Pero ese piloto no tenía que haber subido con nosotros, tenía que haber sido, como te digo, Álvaro Bautista, pero como pasó todo esto, pues en un acto de esos de Lucho Cecchinello, pues dijo, tío, no pasa nada, se hace así y ya está. Entonces, fue muy duro porque Marco era un tío que o se le quería o se le odiaba. Marco era un chaval con mucha personalidad. Yo, de hecho, soy muy amigo, pero en esa época era muy amigo de Álvaro Bautista en el año anterior, en los años de 2 y medio, donde no se comportó muy fino con Álvaro Bautista en la pista, y yo me acuerdo que estuve a punto de enfrentarme a él y decirle, oye, tío, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no te puedes meter en un terreno de pilotos porque no es tu terreno. Yo hablaba con Alvarito y le decía, tío, tienes que ser así con este tío porque te está comiendo la tostada. Y me acuerdo que yo no era una persona de muy bien, o sea, no de muy buen ver, pero me acuerdo que en el equipo Fausto, cuando compartíamos casi siempre los boxes en Honda, pues a Fausto le daba un poco de rabia que estuviéramos siempre al lado, ¿no? Sí que es verdad que nosotros teníamos un budget mucho más inferior que el que tenía Fausto, porque Fausto tenía unos grandes sponsors, íbamos un poco siempre al remolque de intentar tener esa imagen. Nosotros corremos tan solo con un piloto, él tenía una escudería con 2 pilotos, ¿no? Y nosotros éramos los pequeñitos, entonces a Fausto veía el buen hacer de Lucho, la buena imagen que tenía Lucho dentro de HRC, dentro de Dorna, que es muy querido por Carmelo, y entonces a Fausto ya empezaba a molestarle, ¿no? Hasta tal punto que nos quedamos como equipo no oficial en Honda. Fíjate que cómo son las cosas que a partir de que Nadia Padovani y su familia y sus 2 hijos deciden que tiran para adelante con el equipo después de que fallece Fausto en el COVID,
o como consecuencia de, ha cambiado mucho la imagen de este equipo, ¿no? Porque ahora, ostras, es el equipo que tú dices, es el equipo de las fiestas, porque cómo celebran, cómo están siempre con la sonrisa, no sé si también ha influido mucho, ha influido que han llevado a pilotos a Ducati oficial, a Bastianini, a Di Giannantonio, Marc Márquez no es que lo haya llevado Gresini, Márquez ha ido casi solito, ¿no? Pero como que de repente decían, oye, que aquí hay un equipo que es el Pramac, que es el que oficialmente tiene el escalón anterior a Ducati oficial, y de repente los Gresini, wow, mandaban pilotos para allá, ¿no? Y se han convertido, tienen una idiosincrasia especial este equipo ahora, ¿no? Bueno, yo creo que lo han hecho muy bien porque no era nada fácil, ¿eh? Coger las riendas de un equipo sin Fausto no era nada fácil. Te voy a repetir, Nadia, la mujer de Fausto, no era una mujer que viniese mucho por los grandes premios, ¿no? Había sus problemas personales y tal, y no se dejaba ver mucho por los grandes premios, por lo cual coger las riendas con sus hijos, tirar para adelante, sacar sponsor, y yo creo que les ha hecho una mano Gresini desde ahí arriba, ¿no? Yo creo que Fausto, cuando ha visto ese potencial que tenían como equipo y ese esfuerzo que estaban haciendo, les ha mandado esa luz de tener a Alex Márquez y a Marc Márquez, ¿no? Que yo creo que es lo más grande que le puede pasar a un equipo, ¿no? Tener a estos dos bestias en su escudería. Yo creo que el rejuvenecer, el que vengan los hijos, el coger a chavales jóvenes, hace cosas muy bonitas como esto, ¿no? Al final, el llenarte de energía y encima que vengan estos dos bestias al equipo, quiere decir que al final era una cosa como, joder, que esto es un sueño, esto no nos está pasando a nosotros, tenemos a dos hermanos que son los dos mejores hermanos de la historia del motociclismo, los tenemos en nuestro box, los sponsors están contentos, los resultados están llegando, lo que dices tú, encima nos hemos convertido un poco con el bypass a la fábrica. Esto, joder, esto es porque de arriba Fausto les está echando un cable, seguro. Fausto y el pobre Cato y el pobre Simoncelli, ¿no? Es un equipo que además ha sufrido muchísimo, porque se sufrió muchísimo con la muerte de Cato o con la de Marco, y han sabido reponerse, han sabido sacar fuerzas de flaqueza. Y todo esto se hace, tío, con amor, con pasión y con alegría, ¿no? Que es lo que tiene este equipo. Bueno, también está Carlo Merlini, por ahí, que era el mano derecha de Fausto, que yo creo que ha puesto un poco los raíles para decir, oye, ¿cómo se reconfigura un equipo? Pero me gustaría, Óscar, que le contaras a la gente en ese escenario que tenía Nadia Padovani, decir, vale, seguimos para adelante con el equipo. O sea, ¿qué cantidad de cosas hay que atender en un equipo de MotoGP? Desde, bueno, o sea, presupuestos, pilotos, motos, ingenieros, pilotos, o sea, te lo puedes imaginar, pero no sé si tú sabrías hacer una fotografía, un dibujo de esto es todo lo que te encuentras si quieres tirar para adelante con un equipo de MotoGP. Bueno, lo primero que tienes que hacer es cerrar un presupuesto. Esto lo que mandas es el dinero, ¿no? Y depende del presupuesto que tengas, así haces, así fichas a los pilotos que puedas. Lo que te he dicho, les ha venido un poco Fausto a ver, no Dios a ver, sino Fausto les ha venido a ver, porque al principio, obviamente, tío, lo primero que es mucha inseguridad, ¿no? Porque la inseguridad es decir, tío, aquí no está Fausto, tengo a mi mano derecha, que es el que siempre busca los sponsors, que lleva muchos años con Fausto, pero al final el motor es Fausto. Entonces, al final, tío, le echaron mucho coraje. Sí que es verdad que cuando vienes de... Hay sponsors, tío, que llevan mucho tiempo con Fausto y cuando tú ves las desgracias, tío, pues intentas apoyar un poco más, ¿no? Como pasó con Simoncelli, como ha pasado con San Carlo, ¿no? Como pasó con Fausto cuando se fue con el COVID. Al final la gente dice, tío, hay que echarle un cable. Y lo primero que te encuentras es un marrón importante, porque te tienes que sentar con Dorna, en este caso con Carmelo, y decir, Carmelo, me imagino, la película, ¿no? Te tienes que sentar y imagínate que ahora, Dios no lo quiera, ni mucho menos, le pasa a Chequinero. El Chequinero tuvo un accidente y se quiere quitar del medio. Y dice, y yo estaba ahí, y te dice, oye, Óscar, ¿quieres tirar para adelante? Su familia, ¿no? Su hermana. Sí. Óscar, ¿quieres para adelante tirar? Pues lo primero que tendría que hacer es sentarme con Carmelo y decir, Carmelo, tengo este presupuesto. Me lo invento, tengo 5 millones y la temporada son 6. Voy a luchar a muerte para conseguir los 6. Pero no puedo pagar a los pilotos. Se enciende la luz
y hay un tío que se llama Marc Márquez y Alex Márquez, primero Alex y luego Márquez, dicen, tío, a mí no me hace falta ni que me pagues. Yo vengo aquí, me organizo yo, no me hace falta ni que me pagues. Lo que quiero es que la moto funcione, que tengo un equipo. Te vas a Ducati con eso y dices, oye, tío, estoy justo de presupuesto, que no sé si es el caso, pero estoy justo de presupuesto porque ha pasado todo esto, pero tengo al señor Alex Márquez aquí, que tal. Y si todo va bien, puedo tener al señor Marc Márquez. Cuidado. Entonces me imagino que ahí se hace un meeting con Ducati, se ponen todas las cartas encima de la mesa y se arranca de esa manera, ¿no? Es como el primer año por inercia arrancas, porque viene todo rodado, no tienes que hacer nada especial. Sí que es verdad que luego los resultados han acompañado, ellos han cuidado mucho la imagen, como te digo, y han cuidado mucho ese buen rollo, ese optimismo, esa cosa tan bonita que han sabido hacer, que a los sponsors les gusta mucho. Y entonces dicen, tío, pues, tenemos aquí esto, a lo mejor dentro de 3 años no lo tenemos, Ya. ¿sabes? Se va Marc, se va Alex y tal, pues llegarán otros, o no. Pero de momento hay que arrimar el hombro y empujar. Y lo han hecho muy bien, tío, lo han hecho muy bien. Yo estoy encantado con ellos, estoy feliz de que gente, tío, que lleva mucho tiempo con ellos hayan levantado el vuelo, porque lo primero que cuando pasa esto, el primer miedo es para toda la gente que está alrededor, ¿no? Dices, hostia, se cierra el equipo, ¿no? Se muere el team manager, se muere el equipo. Entonces, lo han hecho, para mí, mejor que lo que era Gresini. O sea, tienen ahora mismo una comunidad alrededor súper bonita, súper divertida, con resultados, profesional, que al final lo que es el trading, aquí no es todo cachondeo. Ya. Aquí ante todo hay que ser profesional y traer resultados. Y lo han hecho, tío, con una energía súper bonita, con una energía dentro del paddock que todo el mundo les quiere y les respeta. Y creo que ahora mismo para mí Gresini es mucho más bonito que hace 6 años o 7 años. Vale. Óscar, para hacernos una idea, el presupuesto de un equipo contiene los sueldos de la plantilla, el presupuesto de viajes alrededor del mundo para competir y luego motos, o sea, si eres equipo privado, lo que tú le pagas a la fábrica en renting de la moto y en piezas, ¿no? ¿Hay alguna partida más? Bueno, las comidas, no sé. Te digo por llegar a lo mejor a una cifra o una horquilla de cifras. En viajes, ¿cuánto le sale a un equipo que tenga 2 pilotos en plantilla? Porque son equipos duplicados. El presupuesto del equipo de MotoGP está alrededor de unos 7 millones de euros. ¿Vale? Tú cobras unos premios del IRTA, Dorna te da, Vale. como en el fútbol se cobran los derechos de imagen, pues un poco igual, ¿no? Tienes unos premios que no lo voy a decir porque a lo mejor no les gusta que le diga estas cifras a Dorna, pero bueno, Vale. Para que te hagas una idea, la mitad del presupuesto más o menos te ayudan Dorna como derechos de imagen, ¿no? El problema gordo es la ficha de los pilotos. Vale. La ficha de los pilotos te puedes ir a 12 millones. Ya, claro. Te puedes ir gratis. ¿Sabes? Que es lo que le ha pasado a Gresini. Ha tenido esa súper suerte de que Alex quería estar sí o sí, entonces no había un dinero para los pilotos. Igual que con Marc. No sé exactamente cuánto cobraría Marc, pero ya te digo yo que muy poco, muy poco. Entonces, Gresini ha tenido esa carambola de decir, joder, tengo a estos 2 hermanos, tengo un proyecto súper bonito y encima, económicamente, no me está costando dinero. Un piloto como Marc Márquez en una fábrica está alrededor, me lo invento un poco, alrededor de unos 12 millones. Un tío como Pecco puede estar en unos 7 millones. Los otros están en 5, en 6, en 4. Pero un equipo satélite, nosotros pagar más de 1,5 millones así Ya. no se suele pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que los pilotos los suele pagar la fábrica. ¿Vale? La fábrica te trae los pilotos y ellos se encargan. Entonces, la fábrica ficha a los pilotos, tiene a 6 pilotos y así la fábrica puede sentar a los pilotos donde quiera. Cojo a Fermín, le pongo aquí, cojo a Alex, le pongo aquí. Ellos pueden sentar al piloto donde quieran. Eso es un plus para la fábrica, porque si ves que un piloto no está haciendo las cosas como tú crees que deberías, le puedes incluso bajar
o mandar un equipo tal, y sin embargo, como un piloto, como un equipo te lo comes. Sí, es una fórmula que se benefician todos, claro. Benefician todos, efectivamente. La idea de Carmelo Ezpeleta es eliminar los equipos satélites dejando solamente uno por fábrica. O sea, que haya un equipo HRC y LCR. Vale. Un equipo Ducati y me lo invento, VR46. Un equipo Yamaha y un Pramac. Vale. Un equipo KTM y un Tectroa. Eso es la idea que quiere Carmelo y que es lo mejor, porque no tenía mucho sentido cuando estábamos en la época de Honda, estábamos Aspar, estábamos Gresini, LCR, el equipo Cardion, aquel de Checoslovaquia. Había como 3 o 4 equipos con Hondas. Entonces, llenabas la parrilla de Hondas, era una moto que nunca ibas a ganar con ella, porque una moto satélite en aquel entonces era muy inferior a la moto de fábrica, y Carmelo tenía que ayudar, porque Carmelo tiene que ayudar. No es lo mismo lo que paga Carmelo a un equipo satélite que a un equipo de fábrica. Entonces, a Carmelo al final lo que no le interesaba es que hubiera muchos equipos satélites, porque hay que ayudar a todos. Prefiere que haya equipos de fábrica a los cuales no hay que ayudar y ayudar a un equipo satélite que sea el que acompaña a la fábrica. Entonces, eso es lo que se trata, de tener 4 o 5 fábricas máximo y 5 equipos satélites. 10 equipos con 2 pilotos cada uno, que será un total de 20 pilotos. Sí, sí. Está súper interesante. Bueno, para finalizar, ¿te imaginas que Gresini cierra el círculo con Alex Márquez campeón del mundo? Bueno. ¿Qué sería eso, tío? ¿Qué pasaría? Pues, tío, a mí me encantaría, ¿no? Me encantaría que un equipo como Gresini fuese campeón del mundo y un tío como Alex, me encantaría. Por otra parte, también me encantaría que fuera Marc por todo lo que conlleva que Marc fuera campeón del mundo, ¿no? Es un libro, es una película, es una serie lo que puedes hacer ahí, ¿no? Pero se lo merecen, están en el punto perfecto para hacerlo. Alex conoce perfectamente cuál es el único punto débil de su hermano, lo conoce mejor que nadie y ahí está, a la espera. Yo el otro día fui con ellos ¿te acuerdas que te llamé? Que fui a hacer motocross con ellos, fui a pasar la mañana con ellos y Alex me decía, tío, me he caído por falta de concentración, porque va tan bien todo que te relajas. Entonces, no lo tengo que hacer porque eso no me toca a mí. Eso sabe que le toca a otro. Ya. Y él tiene que estar detrás esperando, porque es una putada decirlo, pero Marc, en esas caídas que tiene, que ya no tienen por qué caerse, porque él sabe que es una falta de concentración al final. Pero es que una caída de esas te haces daño y te puedes romper un fémur, y te puedes romper te puedes romper una clavícula y puedes palmar 2 carreras seguidas y son 100 puntos, o sea, son 50 puntos, 70 puntos. O sea, cuidado, porque Alex sabe que puede estar ahí. El equipo Gresini no suele fallar, es un equipo bastante competente y están ahí, tío. O sea, que cuidado, que ha estado primero hasta hace 10 días primero en el campeonato. O sea, que queda mucho campeonato. ¿Cómo están entre ellos? ¿Están ahí? Hablan de... O sea, hay piques... Cuando estabais en la furgoneta que grabasteis, ¿hay piques de campeonato en clave campeonato del mundo o no? Están a la suya y saben. Hay las coñas, por ejemplo, pues el otro día, cuando terminaron de montar, pues lo típico, la gente, oye, ¿nos hacemos una foto? Pues tú ponte aquí, no, tú no, que quita, que te pones primero y te acostas. ¿Sabes? Tienen esas coñas de entre hermanos, pero te lo juro, tío, que es tan bonito, macho, el cariño que se tienen, el respeto que se tienen. Los dos saben exactamente cuál es la posición de uno y la del otro. Y es la hostia, tío, es la hostia. Yo te lo juro, a mí la gente me dice, tío, pues se te cae la baba con los Márquez. Es que es muy bonito, tío, pero es muy bonito lo que digo siempre, ¿no? No son de la parte deportiva, sino la parte personal, tío, de 2 hermanos así, de un padre, de la madre. Es muy bonito, tío. Yo disfruto mucho con ellos cuando estoy a solas con ellos. Dime una cosa, cuando la gente se les acerca, por ejemplo, en estas tandas que hacen por ahí, motocross, lo que sea, los que estén por allí, ¿se les acercan así como con respeto, van a saco? ¿Cómo es esa relación de la afición con ellos? Tienen mucho respeto. Nosotros lo que se trata siempre en estos casos, cuando vas a hacer, por ejemplo, motocross, que es un deporte peligroso, ¿no? Lo que siempre se intenta es no decir dónde se va a entrenar, entrenar a primera hora que no hay nadie con circuito cerrado y luego esperar a que entre la gente. ¿Por qué?
Hay mucha gente, tío, que es muy educada y hay gente muy agradable, pero luego hay mucho macarra, ¿sabes? Y de repente ven que está rodando Marc y Alex y se meten en la pista para ir detrás de ellos y decir, ¡ah, yo le metí un hachazo a Marc! Porque esto existe y esto es peligroso, ¿no? Entonces es mejor quitarte de todas estas cosas, hacer un entrenamiento serio, privado, pero luego, tío, el momento que paran y se lía el pobre José, que es el que más curra con diferencia, se lía José con las motos a cargarlas y tal, pues Marc y Alex están siempre ahí disponibles, tío, para hacerse una foto, para comentar cosas. Hubo un detalle de Marc, tío, es que no lo puedo contar, pues lo tengo que preguntar primero, tío. Hubo un detalle, tío, que es muy listo, tío. Es que es muy listo. Es muy listo. Escucha, pregúntale si lo puedes contar y en el revival del lunes yo te lo recuerdo. Vale. Quería preguntar porque es un detalle, tío, de Ángel Nieto. Vale. Es que son esos detalles, tío. De decir, qué listo es el cabrito, que no te hace falta, no le hace falta, pero está siempre un step por delante. Y lo hizo. Y pasa es que me dijo, no me hagas fotos, tío, porque estabas haciéndoles un vídeo. Sí. Y cuando dijo, digo, no te lo voy a hacer, coño. Pero digo, no hagas fotos de esto, tal, porque esto es para esto. Y dije, joder, qué listo es, qué cabrito. Pero ahora sí le pido permiso y si lo puedo contar, te lo cuento. Vale. Osquitar, tiene razón la gente, tío. Es que es una delicia escucharte. Tengo que estar de acuerdo con la gente. Te agradezco mucho que saques este ratito en estas mañanas que te atraco, porque hemos hecho, yo creo que un buen panorama de lo que es el equipo Gresini, que es de lo que se trata este vídeo. Y nada, que desearte que tengas buen día y nos vemos este lunes en Revival. Nos vemos antes, que tenemos otra entrevista muy chula. Es verdad, nos vemos a las 4, pero esto ya sí que no se puede decir. Pero esa entrevista va a molar también, ¿eh? Sí, seguro. Pues Óscar, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y ya me despido de vosotros. Próximo vídeo del canal, ya sabéis, estamos en Semana de Gran Premio. Viernes en directo ya con Diego Lacabe y con Fran Santaclara para hablar de lo que haya pasado el viernes en Silverstone. Nos vemos hasta el viernes. Muchas gracias. Suscribíos, por favor. Suscribíos, que se me olvidaba. Y dad like al vídeo. Chao, hasta luego. Por el precio de una cerveza, por 2,99 al mes, puedes hacerte miembro de este canal y accedes a un chat exclusivo con toda la comunidad, acceso preferencial como público a los Revival y accedes a un contenido de vídeo exclusivo que vas a flipar.